Dios y la patria, se abre la sesión. Bien, muy buenas tardes. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura de la cuenta. Gracias, Secretario. presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo de la diputada Marta Bravo, enviado a través del sistema de la ley de lobby y la Cámara de Diputados, por medio del cual solicita audiencia para la Corporación Chilena de la Madera, asociación gremial, con el objeto de exponer sobre la crisis del sector forestal. Solicita audiencia para esta asociación gremial. Y en segundo lugar, un correo de los jefes de bancada PPD Independiente y Comité Frente Amplio, RD Comunes y Convergencia Social, por medio del cual informan que en la sesión de hoy día, martes 14 de mayo, la diputada señora Carolina Marzán será reemplazada por la diputada Marcela Riquelme, que ya se encuentra presente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bienvenida, diputada Marcela Riquelme. Qué bueno que esté por acá nuevamente. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Respecto de la solicitud de la diputada, no agarre el nombre, Marta Bravo, nosotros tenemos, me parece que en el calendario, presidente, tendría que ratificarlo el secretario, considerado invitar a Corma junto con la COFORAC, que es la Asociación de Contratistas Forestales. No sé si es para el lunes que volvemos de la... No, porque ahí vamos a estar con SIGES. Entonces, sería bueno a lo mejor, digo yo, informarle a la diputada Bravo que efectivamente están considerados para que ella pueda asistir cuando ellos vengan. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Así es, el próximo lunes seguimos la discusión del proyecto SIGES, como lo habíamos acordado. Podría, de vuelta a la distrital me refiero. Pero lo que usted plantea, podemos acordarlo de esa forma. El lunes siguiente, a partir de ese, poder recibir a los invitados que usted plantea, ¿no? Sobre la cuenta, sobre asuntos varios, no hay palabras solicitadas para varios. Entrando al orden del día, la sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación particular del proyecto de ley originado en mensaje. Tiene la palabra, diputado Alinco, sobre varios. Bien. Acá se han solicitado una serie de... Se han enviado oficios al Ministerio, haciendo algunas consultas. ¿Qué plazo hay que esperar? ¿O cuando los ministerios responden cuando quieren? ¿O los directores cuando uno...? Yo había solicitado enviado algunos oficios, no sé, 15 días, no sé... Sobre los un año, 2 años, no sé cuánto. ¿Los caminos me recuerda usted? Sí, y yo no he sido el único. Hay otros diputados y diputadas que también han solicitado información. Por eso digo, ¿existe una norma o hay que hacerlo por la ley de transparencia que si no responde pague? Sí, normalmente, sí, no hay norma, como dice el secretario, señor diputado Alinco. Lo que hemos sí hecho en situaciones cuando vemos que no ha habido respuesta, hemos reiterado, transcurrido aproximadamente un mes después del primer oficio, para que no se responda. Y tengo entendido que por lo menos con esa fórmula hemos tenido respuesta a los oficios que se han despachado desde acá. Si en particular usted piensa que debemos insistir con alguno, sí, es que lo acordamos. La mayoría o todos los oficios que uno solicita son por solicitudes de organizaciones. No es porque a uno se le ocurra, fundamentalmente son organizaciones campesinas en este caso, entonces uno sirve de trampolín o de puente o de pasarela, lo que sea, para llegar al ministerio a través de no solamente al de Agricultura. Porque si no, no sé, pues se podrá entonces aplicar yo creo la ley de transparencia. Yo creo que bueno, tener la información, quizás en una próxima sesión. Pero se podrá aplicar la ley de transparencia. Pero primero saber cuántos oficios son los que están pendientes de respuesta en los que hemos despachado en lo que va corriendo este año. Lo haría yo, secretario. A ver si podemos tener esa información primero. Estamos en balance de eso. Próximas sesiones, y de acuerdo a eso, vemos lo que usted plantea, si insistimos o otra fórmula para poder tener respuesta a lo que usted dice. ¿Te parece? No queda otro, ¿no? No me parece, pero usted manda.
No queda otra, creo yo, diputado. Ya. Diputada Nullado. Quería ver la posibilidad si se puede tal vez aclarar ahora o más tarde con el jefe de gabinete, el señor ministro, para confirmar el día 6 y también las solicitudes que han hecho comunidades para la visita en terreno, porque va a depender mucho de la extensión de las sesiones, pero de igual manera dirigentes del Procesal de San Pablo han solicitado su asistencia al señor ministro, la invitación que le han hecho, como así también lo ha hecho el Consejo de Comunidades de San Juan de la Costa y también la Mesa de Trabajo de la FQELMAP. Sí, muchas gracias, diputada Nullado. Qué bueno que me hizo esa pregunta, porque hace un par de minutos don Javier Palomenos me confirma que el señor ministro podría asistir el día 6, definitivamente. Entonces ya podemos contar con esa fecha firme para sesionar en el sur. Ahora falta confirmar el lugar nomás, porque tenía yo un lugar para el día 30, que iba a ser en Puerto Varas, porque Puerto Montt había estado ocupado las dependencias del gobierno regional, pero anotar en la agenda de Frentón ya para el día 6 de junio. No el 30, sino una semana después. El 30 igual va a estar el problema. ¿Usted? No, en general. Después está la cuenta pública del presidente, cuando tiene que estar para acá. Ah, claro. Pero ya no va a ser el 30. Empezó primero en junio y el 30 ya no va a ser. Sí, pero ya era más problemático el 30. En ese caso queda mejor la fecha del 6. ¿Sí? Bien. Obviamente tenemos que resolver también los tiempos para poder, con que vamos a contar, para los invitados que van a asistir, ¿no? Sobre asuntos varios, no hay más palabras solicitadas en varios. Bien, ahora sí, la orden del día, como les decía, tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios SIGES. El boletín es el número 16.391-01. Para ello asisten la señora subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, muy buenas tardes, la señora Andrea García, directora de ODEPA, buenas tardes, señora Andrea, también la señora María José Pizarro, de jefa del Departamento de Sostenibilidad de ODEPA. La señora Natalia, abogada, no está. No, Natalia no llegó. No, bien. Y don Rodrigo Herrera, asesor de la Subsecretaría de Agricultura. En la sesión pasada estábamos discutiendo el artículo número 17, señor secretario, y no se terminó la discusión. Yo no sé si procedemos a votación o alguno de ustedes quisiera referirse a las indicaciones que están presentadas. Ofrezco la palabra para el artículo número 17, donde están las indicaciones del diputado Moreno, la suya, diputada Navellán, y la del Ejecutivo, que es la indicación número 48. Y eso es todo, ¿no? Sí, diputada Navellán. Sí, se envió a la Secretaría la indicación que tuvo modificaciones producto de la conversación con el Ejecutivo, y eso, para que la entregue, para que todos la puedan ver cómo quedó. Esa indicación está presentada, ¿no? Sí, la acabas. Entonces tenemos que dar lectura a esa indicación. Señor secretario. Gracias, presidente. Entonces, la diputada Navellán nos ha hecho llegar una propuesta de indicación, que entiendo que es la que está en la tercera columna del documento comparado que se está repartiendo en este momento. Esa propuesta pretende recoger las indicaciones 47 y 49 presentadas por ella misma, reemplazando el inciso final de la indicación 48 del Ejecutivo. Para reemplazar en el fondo la indicación 48, porque la indicación 48 del Ejecutivo pretendía reemplazar el inciso cuarto de este artículo 17. Y la propuesta de inciso final del artículo 17 es la siguiente. Los operadores inscritos en el registro podrán operar en todo el país. En caso de no existir operadores disponibles en una zona determinada, o por razones determinadas mediante resolución fundada del Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario o del Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, dispondrá que los planes de manejo sean confeccionados gratuitamente por funcionarias o funcionarios habilitados de los respectivos servicios. En este último caso,
el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario o del Servicio Agrícola y Ganadero, respectivamente, determinará, por medio de la misma resolución, los funcionarios o funcionarias que elaborarán planes de manejo, quedando por este solo hecho inhabilitados para participar de todo el procedimiento que se refiera a ese plan de manejo. A tales funcionarios les será aplicable el deber de abstención previsto en el artículo 12 de la Ley número 19.880 respecto del procedimiento que se refiere a ese plan. En caso de inobservancia, el funcionario designado incurrirá en una falta grave a la probidad administrativa. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre esa indicación. Diputada Navidad. Muchas gracias, presidente. Habíamos estado en un impasse en la última discusión que tuvimos de este proyecto respecto de este artículo y lo trabajamos con la gente del Ejecutivo para llegar a este artículo que creo que recoge todas las inquietudes y de alguna forma queda bastante armónico. Así que yo pido que lo lean y que, bueno, habiendo acuerdo, me parece que es una buena idea haberlo planteado así. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Se ofrece la palabra. No sé si la señora subsecretaria quiere referirse a esa indicación en particular. Gracias, presidente. No, solo señalar, como dice la diputada Navellán, que este fue un trabajo hecho en conjunto con los equipos técnicos del Ministerio y que nosotros estamos de acuerdo con el artículo como quedó formulado. Muchas gracias, señora subsecretaria. Si no hay más palabras solicitadas, lo que corresponde es votar esa indicación. En primer lugar, ¿no? ¿La sometemos a votación? Sí, señor secretario. Perfecto, La indicación presidente. recién presentada, que reemplaza la otra, la del Las Ejecutivo indicaciones 47 y 49 de la misma diputada Navellán. y el Ejecutivo. Y además, claro, de aprobarse, quedaría rechazada por ser incompatible con la aprobada la indicación número 48 del Ejecutivo. Así es. Entonces, la propuesta resalida se pone en votación. Diputado Donoso. Diputada Labra. Se acaba de leer, diputado Linco. Continuamos con la Diputada votación. Riquelme. Diputada Navellán. Diputada Nullao. Diputado Ratke. A favor. Diputado Linco. Diputado Rosas. Agradeciendo que se colegisle con el Ejecutivo y es algo que se practica mucho en otras comisiones, en salud, por ejemplo, porque son temas que es importante que estemos todos de acuerdo. A favor. Gracias, diputado. Presidente. A favor. Falta ningún diputado que vote. Tenemos 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, por lo tanto queda aprobada la indicación recién presentada. Aprobada la indicación. Sobre el mismo artículo 17, esta indicación ha abordado solo una parte de él, y hay otras partes del mismo artículo y otras indicaciones que es necesario también que la Comisión se pronuncie. La primera de ellas es la indicación 46 del diputado Moreno, que propone reemplazar la letra A del artículo 17 por la siguiente: poseer un título profesional o técnico en el ámbito agropecuario o de manejo de recursos naturales otorgado por una institución del Estado o reconocida por éste. Profesionales del área silvoagropecuaria, tales como ingenieros ambientales, médicos veterinarios, ingenieros forestales o convención en conservación de recursos o cualquier otra persona que acredite experiencia laboral acreditada en esta materia por un periodo de tiempo no inferior a 15 años. Se ofrece la palabra. Diputada Navellán, tiene la palabra. Gracias, presidente. Me gustaría preguntarle al Ejecutivo cuáles son los requerimientos hoy día para poder ver si efectivamente esto de alguna manera tiene relación con lo que se pide hoy o hay un aumento en los requerimientos. Me gustaría la opinión del Ejecutivo, presidente. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora subsecretaria.
Gracias, presidente. En la actualidad, lo que se pide es el título profesional o técnico en el ámbito agropecuario y una prueba específica de conocimientos relevantes. A nosotros la exigencia de 15 años nos parece compleja porque, en el fondo, pensando en generar un mercado, ¿cierto?, de operadores, y además da la situación de zonas remotas y algunas regiones más extremas donde ya hay poca disponibilidad de profesionales y técnicos, y menos todavía con esa cantidad de experiencia. En el fondo, lo que terminaríamos yendo en desmedro de la posibilidad de construir un registro y por lo tanto avanzar en la ejecución del programa justamente en esas zonas donde sabemos que muchas veces es más necesario. Muchas gracias, señora subsecretaria. ¿La sometemos a votación? 7. 6. 6, perdón. 26. Diputada Laura. No, solamente esto lo habíamos conversado la sesión anterior, que yo entiendo, lamentablemente no está el diputado Moreno, que no es profesionales o técnicos con 15 años de experiencia, sino para considerar personas que tengan 15 años de experiencia en el rubro, pero que por alguna u otra razón no tengan el título profesional o técnico. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Paula Laura. Sí. ¿Se ofrece la palabra? Diputada, sí. Diputada Emilia Nullado. Independiente de aquello, como hoy día se considera, de acuerdo a lo explicado por la señora subsecretaria, por lo tanto también va a generar un problema con respecto a las incorporaciones de aquellos operadores que pudieran tener menos experiencia, y esto le coloca una barrera muy alta en cuanto a los tiempos. Así que yo estoy por aprobar lo que señala el Ejecutivo en este caso y no lo que incorpora el diputado Moreno como indicación. Gracias. Gracias, diputada Emilia Nullado. Diputado Donoso. Bueno, contrario a lo que piensa el Ejecutivo y la diputada que me antecedió, lo que hace la indicación es lo que explica la diputada Labra. Amplía el rango de personas que pueden prestar el servicio, porque además de los ingenieros ambientales, médicos veterinarios, ingenieros forestales o con mención en conservación de recursos, y después o cualquier persona que acredite experiencia laboral por más de 15 años. Entonces quiere decir que además de todas esas personas, no se le pide 15 años de experiencia al profesional, sino que a personas que no tengan el título profesional, que tengan 15 años de experiencia, en el fondo vale decir alguien con cuarto medio, que tiene 15 años de experiencia en la materia, puede aportar, y ampliamos la posibilidad de operadores, ampliamos la posibilidad de prestadores con gente con mucha experiencia como son 15 años. Muchas gracias, diputado Donoso. Diputado René Alinco. Sí, mire, yo comparto la iniciativa, pero creo que está está muy ambigua. La parte entendiendo lo que decía el diputado que me antecedió, porque no está afirme, digamos, de que los 15 años no incluyen a los profesionales. O sea, se le puede dar otra interpretación también. O sea, nosotros que estamos acá la entendemos, yo la entiendo, y el concepto, el espíritu de la indicación, pero estas las van a aplicar otras personas, no los que estamos en esta mesa. Si es posible, yo estaría de acuerdo, si no, comparto lo que dice Emilia, quedarme con la del Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias, diputado Alinco. El Ejecutivo, señora subsecretaria. Sí, bueno, dos preocupaciones. Entendiendo efectivamente la posibilidad es ampliar a personas sin título profesional y experiencia. Nos sigue pareciendo que 15 años es mucho de experiencia, y además queda la duda de cómo se acredita esa experiencia, digamos, qué significan 15 años de experiencia y cómo se acredita. Muchas gracias, señora subsecretaria. Diputada Navellán. Presidente, en vista de que esta es una indicación presentada por el diputado Moreno, que yo sé que está en este momento con influenza, él no es que nuestro equipo que esté en otro lado o porque no vino, está con influenza. Entonces, yo sabe lo que le pediría, presidente, poder ver con él la posibilidad, a lo mejor el Ejecutivo, los asesores técnicos podrían hablar con los asesores del diputado Moreno,
de modo tal que él pueda a lo mejor reformular la indicación y no votarla hoy día, presidente, dejarla pendiente, seguir adelante con el resto, pero dejar esta pendiente en vistas de que con la indicación anterior presentada por mí para el artículo 17, nos dimos la oportunidad de poder revisarlo y de poder votarlo después, hacer lo mismo ahora ya que el diputado no está. No sé qué le parece, presidente. No sé si de acuerdo para dejar pendiente esa indicación lo hacemos, pero yo creo que la explicación es bien se ha dado acá y es claro. Finalmente se amplía la posibilidad y la forma de acreditar obviamente experiencia laboral todos lo sabemos, es con contrato de trabajo, con referencia, en fin. Yo creo que no es tan difícil probar una experiencia laboral en la que se tiene que... Exactamente, por ejemplo. Diputado Patricio Rosas. Solo para agregar que en la letra B además dice rendir una prueba de conocimiento técnico y eso también valida la experiencia. Y también en la letra C habla de más requisitos que establezca el reglamento, entonces no veo que sea tan complejo. No sé. Yo sometería a votación la indicación, si les parece. Sí, antes de someter la votación, diputado Linco. Sí. A ver, la experiencia nos demuestra, bueno, todo proyecto de ley permanente lleva un reglamento. Todo proyecto de ley permanente lleva un reglamento. El reglamento, supuestamente, en teoría, dicta que el reglamento debe llevar implícito el espíritu de la ley. Pero nos ha tocado, a mí y yo creo que a todos los diputados y diputadas acá, que a veces los reglamentos de determinadas leyes no están ni cerca con el espíritu de la ley. Porque los reglamentos, lamentablemente, en la confección del reglamento, no participan los parlamentarios que discuten los proyectos, tampoco nuestros asesores ni funcionarios de la Cámara. Digamos en este caso, funcionarios de la Comisión de Agricultura, que están en el debate, que están en la discusión. Entonces, por eso es que yo, a veces uno reclama, porque reglamentos, no se me ocurre ahora ninguna, pero hay leyes que en reglamento tergiversa todo lo que se discute, lo que se debate y lo que se vota acá. El reglamento a veces se sobrepone por sobre la ley misma. Y esa es la cosa, por eso es que pedimos de que tiene que quedar bien claro cada indicación y cada artículo que se aprueba. Porque yo comparto que hay gente que tiene experiencia, no tiene título, pero sabemos, la vida a veces enseña cosas que no se aprenden en la universidad. Pero creo que es excesivo 15 años por una parte, y lo otro que sigo insistiendo. Pueden venir otros personajes que van a aplicar, otros gobiernos que van a aplicar esta ley, la misma interpretación que le pueden dar quienes van a confeccionar el reglamento, y a lo mejor lo que se pretende no va a ser tan... Por eso yo solicitaría que se especifique, y quién puede modificar justamente el diputado Moreno, que yo sé que está enfermo ahora. Si es posible hacer lo que proponía la diputada Navellán, yo estaría de acuerdo en eso. Bien, muchas gracias, diputado Linco. Diputada Nullao. Presidente, yo considero que debiéramos votarlos porque a veces nos cuesta tanto acreditar la experiencia, porque él en otras indicaciones acá abajo además tiene mucho más exigencia que las que tiene el Ejecutivo, entonces sería importante que la pudiéramos votar nomás la número 46. Muchas gracias, del diputado Nullao. Lo que vamos a hacer es votar el inciso primero y segundo, con la indicación del diputado Romero. Moreno. Entonces, presidente, Secretario, se pone en votación respecto al artículo 17, en su inciso primero, que no ha sido objeto de indicaciones, en conjunto con el segundo, que tiene las letras A, B y C,
junto con la indicación del diputado Moreno que propone reemplazar la letra A. De rechazarse esto, recién votaríamos solo el contenido del mensaje, pero por ahora estamos votando artículo 17, incisos primero y segundo, junto con la indicación del diputado Moreno. Bien. Diputado Donoso. A favor. Diputada Laura. A favor. Diputada Riquelme. Diputada Navellán. Al final, por favor. Diputada Nullado. Diputado Ratke. Diputado Ratke. Al final porque me ha gustado una situación intermedia en realidad. ¿Seguimos con la votación? Sí, continuamos con la votación, señor secretario. Diputado Alinco. Diputado Alinco. Su votación. Diputado, estamos en votación, por favor. Y que diga 10 años y no 15. ¿Tienen un papelito por ahí? En contra. Bien. Estamos en votación. Diputado Rosas. Voy a suspender la votación. ¿Se puede suspender la votación? Claro, hay que presentar otra. Miren, continuamos la votación. Claro. Secretario. Diputada Veloso. Diputada Veloso. Me voy a abstener por la paz. Diputada Navellán. Diputado Ratke. Sí, yo me abstengo, pero con la finalidad de que sea rechazada. Presidente. Abstención también, señor secretario. 2 votos a favor, 5 votos en contra, 2 abstenciones. Queda rechazada entonces la indicación 46. Rechazar la indicación número 46. Pero entiendo que van a hacer una propuesta intermedia ahora. No sé si... ¿Puedes redactarlo con los 10 años y votamos la idea, perdón. La idea es que sea igual, solamente que rebajando el requisito de 15 a 10. Lo voy a poner como un acuerdo de la comisión, porque imagino que va a ser votada de manera unánime. A ver, ¿les parece si presentamos, por acuerdo de la comisión, la misma indicación del diputado Moreno, pero en vez de 15 años son 10 años de experiencia, ¿no? Es que ese es el cambio que se había propuesto, a no ser que ustedes quieran proponer otra indicación. Claro, si ya hay otra reacción mayor. Pero habría que hacer una reacción nueva. Presidente, Diputada Veloso. yo soy partidaria, al igual que el diputado Rat, que también lo han mencionado la diputada Navellán, creo que también hay una apertura por parte de la diputada Riquelme de una resolución intermedia, que es lo que estamos dialogando básicamente, pero me gustaría pedirle su opinión al Ejecutivo respecto a eso. ¿Qué piensa subsecretaria o para orientar igual esta discusión? Tiene razón, diputada Veloso. Señora subsecretaria, con respecto a la solución intermedia que se está proponiendo. Sí, nosotros estamos de acuerdo con la solución intermedia de un periodo de tiempo no inferior a 10 años en lugar de 15, entendiendo además que la forma de acreditar la experiencia se puede revisar después en el marco, bueno, está la rendición de la prueba y los demás requisitos que establezca el reglamento de la letra C, entonces ahí hay espacio para acreditar la experiencia después. Así es. Entonces, nuevamente les planteo la posibilidad de que sea la misma indicación que redactó el diputado Moreno, cambiando los 10 años, los 15 años por 10 años. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Continuamos la sesión. Señor secretario, la lectura de la indicación para posteriormente votarla. Señor secretario. Entonces, la indicación que se acaba de presentar es la siguiente: para reemplazar la letra A del inciso segundo del artículo 17 por la siguiente, letra A. Poseer un título profesional o técnico en el ámbito agropecuario o de manejo de recursos naturales, otorgado por una institución del Estado o reconocida por este, profesionales del área silvoagropecuaria, tales como ingenieros ambientales, médicos veterinarios, ingenieros forestales o convención en conservación de recursos, o cualquier otra persona que acredite experiencia laboral acreditada en esta materia por un periodo de tiempo no inferior a 10 años. Eso es, presidente. ¿En votación, señor secretario? En votación, entonces, la indicación recién señalada. Diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Riquelme. Diputada Navellán. Diputada Nullado.
quiero fundamentar mi voto en contra. Adelante, diputada. Por las razones que tenemos una cantidad de estudiantes técnicos, tanto egresados de liceos como también de otras instituciones del Estado, que no han tenido ni siquiera la oportunidad de tener trabajo, por lo cual, por esa razón, en reconocimiento a su gran esfuerzo, yo voto en contra. Gracias. Gracias, diputada Emiliano Ullado. Gracias, diputada. Diputado Radke. A favor. Diputado Alinco. A favor. Diputado Rosas. A favor. ¿Está allá el pato? Gracias. Diputada Veloso. Quiero argumentar mi voto, a pesar de que me alegra que haya un consenso general. Creo que parte de una sociedad de la que yo soy muy crítica, que es sumamente clasista a veces, que segmenta mucho, trae como consecuencia que en muchas áreas de desempeño, oficios, labores que se desempeñan en la sociedad para que salga adelante, cuando las personas no tienen estudios profesionales, se desvaloriza absolutamente su aprendizaje como cada por década. En los campos hay muchas personas y en la historia, concha, no he hablado nada. Se apagó la mitad. Ahora sí, diputada. Algo pasó. Cambie el micrófono, diputada. Algo pasó. No, yo no he cortado el micrófono a nadie. No, pero no se está escuchando. No está... Usted fue diputado con el maestro y llegó a boicotear. ¿Otra vez? Ahí, mira, ya funciona. No funciona tampoco. No funciona. Anda a hablar en el de Coloma, eso funciona. ¿Dónde voy a quedar? Ahí, Coloma. Sí, no, pero para que quede registro de su... Quiero hablar. Pero sí, es que... Para que quede registro de la fuente pensante donde tu voto tiene que hacerlo el micrófono. Hablar de un micrófono que funcione. Pero el de Coloma funciona. Funciona el de Coloma y el mío también. ¿Hay alguno? Ya. Si quiere puedo votar puedo votar yo por mientras. Voy a suspender la sesión. O si quiere argumento. Ahora sí. Ahí funciona ya. Pero que lo revisen los... ¿ahora está funcionando todo? ¿Qué onda? Ahí sí. No meta mano usted porque... Diputada Veloso, tiene la palabra. Ahora sí. Bueno, para explicarle a la gente, había intervenido, pero están malos los micrófonos. Bueno, presidente, quiero argumentar mi voto a favor porque soy muy crítica de una sociedad clasista en el mundo, pero particularmente en nuestro país, donde muchas veces los conocimientos que se acumulan en nuestra sociedad por distintas personas que aportan a sostener nuestra familia, nuestro país, empresas, los campos y un sinfín de otras áreas, ese conocimiento es despreciado cuando no es técnico, cuando no es profesional. Yo entiendo que, por cierto, que hay áreas de expertise donde es sumamente relevante que exista esa acreditación, digamos, académica, pero hay otras, como lo que pasa en los campos muchas veces, y también es parte de mi experiencia familiar, donde las personas acumulan muchísimo conocimiento de generación en generación. La otra vez conversaba, no me acuerdo en qué lugar, pero fue la provincia de Cauquenes, me decían, vinieron sin desmerecer en ningún caso la profesión y el oficio, creo que todos hemos tratado de salir adelante y de estudiar, pero decían, vinieron unos agrónomos y no sabían cuándo había que sembrar. Y yo les dije, bueno, hay que mirar la luna, eso me lo enseñó mi padre. Y ellos me decían, efectivamente. No sé, ese tipo de conocimientos me parece que es importante ponerlo sobre la mesa. No todo se aprende en la universidad, hay que tratar de ir a la universidad, hay que tratar de pulirse, pero hay otras formas también de hacerlo. Y respecto al argumento que decía la diputada Nullado del esfuerzo que pone la gente a estudiar, esto es efectivo. Y yo creo en la meritocracia, pero la meritocracia cuando partimos de un plano igual de oportunidades, y a veces no hay ni para pagar los pasajes para viajar a otra ciudad, a un instituto técnico, y no creo que sea menos valioso por eso lo que aprenden las personas para poder aportar a su país. Gracias, presidente. Buen punto, diputada. Muchas gracias. ¿Y su votación? A favor. Sería bueno. Lo central, a favor. Gracias. Sería bueno explicitarlo. De todas maneras. Diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. Yo voy a votar en contra, porque creo que hay un problema que se genera con esta norma, que es quién va a acreditar la experiencia laboral en un periodo de tiempo de 15 años. De 10 años. Pero, ¿cómo se acredita? Es que lo que pasa es que
Lo que pasa es que después lo que empieza a ocurrir, yo creo que lo del título profesional sirve sobre todo porque efectivamente puede haber buenos o malos profesionales, buenos o malos técnicos, como todas las cosas en la vida. Va a haber buenos o malos asesores que tengan experiencia de 10 o 15 años, si no es solamente eso, pero en el fondo yo creo que esta fórmula de acreditación de experiencia laboral es lo que generalmente termina enredando o complejizando los procesos. Yo por eso prefiero que haya organismos más objetivos para acreditar este tipo de experiencia. Gracias, presidente. Contra. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Presidente. A favor. Entonces tenemos 9 votos en contra, perdón, 9 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. Queda aprobada entonces la indicación recién presentada. Aprobada la indicación. Voy a suspender unos minutos la sesión para revisar los micrófonos. Con la votación del inciso final. Claro, tenemos primero el inciso primero. Lo votamos con el segundo punto de la indicación. Primero, el segundo. Y queda el inciso tercero que no tiene indicaciones y una propuesta del diputado y dos indicaciones más. Lo voy a ir explicando. Respecto del artículo 17 queda todavía el inciso tercero que no fue objeto de indicaciones y dos indicaciones finales. La diputada Navellán, en el fondo, se entiende que al haber sido reemplazado el inciso cuarto en su totalidad queda también rechazada, porque pretendía agregar algo al mensaje ejecutivo, eso ya fue aprobado de otra manera, exacto. Y una indicación final, la número 51 del diputado Moreno. ¿Les parece si votamos primero el inciso tercero para despejar ese punto? Si en votación el inciso tercero, señor secretario. Artículo 17, inciso tercero. Diputado Coloma. Perdón, pero el 17 inciso tercero no es el que acabamos de votar, exactamente. Porque primero creas el registro, después podrán inscribir y después proceder el título profesional. Lo que se votó fue una indicación presentada recién aquí en la comisión al inciso segundo, y lo que se votó fue el inciso primero, el segundo, con la indicación presentada. Despejado eso y aprobamos el inciso primero y segundo, el inciso tercero, que es el que habla de las personas jurídicas, podrán incorporarse al registro, etcétera. Eso no tiene indicación y por lo tanto no ha sido todavía puesto en votación. Perfecto. A favor. Gracias, diputado. Diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Riquelme. Su micrófono, por favor. A favor. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullado. Tercero. Este es directamente el inciso tercero del mensaje del artículo. Diputado Ratier. A favor. Diputado Alinco. A favor. Diputado Rosas. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor. Once votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado entonces el inciso tercero. Aprobado el inciso tercero. Y lo último que queda por discutir de este artículo es la indicación número 51 del diputado Moreno, que propone agregar un inciso final en este artículo 17 del siguiente tenor. Quedarán eximidos de rendir la prueba de la letra B del presente artículo, de la letra B del inciso segundo de este artículo, debe entender, quienes posean títulos profesionales de ingeniero agrónomo y además los técnicos agrícolas que acrediten haber cursado una malla curricular que posee materias como edafología, fertilidad de suelo, manejo de praderas, fitotecnia de cultivos, agroecología o conservación de recursos naturales. Aunque entendemos que eso un poco ya fue recogido en la indicación presentada antes. Sí, sometamos a votación la indicación, señor secretario. Sí. Perfecto. Entonces, en votación la indicación 51 del diputado Moreno. Diputado Coloma. Indicación, ya, perfecto, al final. Diputado Donoso. En contra. Diputada Labra.
Diputada Riquelme. Diputada Navellán. En contra. Diputada Nullado. Diputado Ratke. Contra. Diputado Alinco. Diputado Rosas. En contra. Diputada Veloso. Diputada Veloso. Diputada Veloso. En contra. Presidente. Ah, no, perdón, me falta el diputado Coloma en contra. Y presidente, ahora sí. Abstención. Perfecto. Moreno. Ningún voto a favor, 9 votos en contra y una abstención del presidente. Se entiende rechazada entonces la indicación número 51. Se rechaza la indicación. Perfecto. Son artículo 18. ¿No? 19. Sí, 18. pasamos al 18. párrafo tercero de los laboratorios acreditados o autorizados y el artículo 18 que lo integra, que no fue objeto de indicaciones. El artículo 18 del mensaje señala lo siguiente. Artículo 18. El diagnóstico de la condición de suministro de los elementos esenciales del suelo se establecerá mediante laboratorios acreditados o autorizados para tal efecto. Con dicha acreditación o autorización podrán practicar los análisis necesarios para determinar si las medidas contenidas en los planes de manejo presentados se ajustan a los criterios señalados para la obtención de la bonificación del artículo 4. Para ello deberán demostrar ante el Servicio Agrícola y Ganadero, en la forma que disponga el reglamento para su debida acreditación o autorización, que cuentan con las instalaciones necesarias, las metodologías y el personal profesional idóneo para efectuarlos. Una vez acreditados o autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, los laboratorios pasarán a formar parte de un registro público, a cargo del servicio antes señalado, quedando sometidos a los procesos de fiscalización respectivos. La vigencia de la acreditación o autorización correspondiente se determinará en el reglamento. Respecto de los laboratorios previamente acreditados por el Instituto Nacional de Normalización, la acreditación o autorización será otorgada con el solo mérito del certificado expuesto por el referido organismo. Bien, muchas gracias, subsecretario. En votación. Artículo 18. Entonces, en votación, el artículo 18 del proyecto. Diputado Coloma. Diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Riquelme. Diputada Navellán. Diputada Nullado. Diputado Ratke. A favor. Diputado Rosas. A favor. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado por unanimidad, presidente. Aprobado. Pasamos al artículo número 19, el título quinto. Título quinto de los cumplimientos y las sanciones. Artículo 19. El que incumple un plan de manejo aprobado por causas que no constituyan caso fortuito o fuerza mayor, calificada por el respectivo director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario o el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, ni sea en consecuencia de una catástrofe o emergencia agrícola declarada por la autoridad competente, deberá restituir los fondos entregados y no podrá postular a los beneficios contenidos en esta ley en un plazo de 2 años desde que se verifique el respectivo incumplimiento. Ello sin perjuicio de la aplicación de las multas que se establecen en los siguientes artículos. En aquellos casos en que se justifique un incumplimiento parcial a lo comprometido en el plan de manejo, el instrumento se pagará proporcionalmente a lo ejecutado en él. Y respecto de este artículo 19, hay una sola indicación presentada por el Ejecutivo para eliminar en el inciso primero de este artículo la frase final de este inciso primero, ello sin perjuicio de la aplicación de las multas que se establezcan en los siguientes artículos. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra. Señora subsecretaria. Gracias, presidente. Sí, señalar que la indicación que nosotros presentamos fue en el marco de una consulta que realizamos a la Corte Suprema, que fue además conversada con la mesa técnica, y la Corte Suprema nos solicitó que se eliminara la alusión a las multas que se establecen en los siguientes artículos, ya que no se incorporan, y solicita además que se distinga entre
Eso está después. Pena principal y pena accesoria en los artículos, 22 y 23. Es parte de las solicitudes y bueno, lo que hicimos fue incorporar justamente estos puntos observados por la Corte Suprema, de ahí el origen de esta indicación. Muchas gracias, señora subsecretaria. Se ofrece la palabra. En votación, señor secretario. En votación entonces, el artículo 19 con la indicación presentada por el Ejecutivo. Diputado Coloma. Diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Riquelme. Diputado Moreno. Diputada Navellán. Diputada Nullado. Diputado Radke. A favor. Diputado Rosas. A favor. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor. Eh, 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado entonces el artículo 19 junto con la indicación número 52. Aprobado. Pasamos al artículo número 20. El artículo 20 señala lo siguiente. Artículo 20. El que habiéndose adjudicado recursos por medio de los instrumentos que establece esta ley, incumpla lo señalado en el artículo 15 precedente, referido al cambio de uso de suelo o la quema de residuos o rastrojos agrícolas, deberá devolver el monto total de lo recibido por concepto de bonificación, a menos que dicha conducta obedezca a razones de origen fitosanitarias o zoosanitarias, de acuerdo con lo señalado por el Servicio Agrícola y Ganadero o la autoridad sanitaria mediante resolución fundada. De igual modo, el infractor quedará excluido del sistema y no podrá volver a postular a los instrumentos de esta ley desde que se encuentre firme la resolución que acredite la causal del incumplimiento a que alude el inciso precedente. Y luego, respecto a este artículo, se han presentado las siguientes indicaciones. En primer lugar, una del diputado Moreno para eliminar este artículo. Luego, del Ejecutivo para modificar el artículo 20 en el siguiente sentido. Primero, intercalar el inciso primero entre la palabra agrícolas y la expresión deberá devolver la expresión sin la debida autorización. Luego, para eliminar el inciso primero, la expresión a menos que dicha conducta obedezca a razones de origen fitosanitarias o zoosanitarias, de acuerdo con lo señalado por el Servicio Agrícola y Ganadero o la autoridad sanitaria mediante resolución fundada. Y luego, para agregar el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Y este nuevo inciso segundo señala lo siguiente: tratándose de la quema de residuos o rastrojos agrícolas, si dicha conducta obedece a razones que la justifiquen de acuerdo con lo señalado por el Servicio Agrícola y Ganadero, la autoridad sanitaria o sectorial competente, mediante resolución fundada, no deberá enterarse el monto antes señalado. Y luego, para reemplazar el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, por el siguiente: con todo, el infractor quedará excluido del sistema y no podrá volver a postular a los concursos asociados a los instrumentos de esta ley por un plazo de 5 años contado desde que se encuentre firme la resolución que acredite alguna de las causales de incumplimiento a que alude el inciso primero de este artículo. Y por último, la indicación número 55, presentada por la diputada Gloria Navellán, para modificar la palabra... Muchas gracias, diputada Navellán. Retirar la indicación de la diputada Navellán. Sí. Diputado Donoso. Presidente, creo que este artículo está en abierta contradicción con lo ya aprobado en el artículo 15. Por lo tanto, deberá entenderse rechazado. Señor secretario. Subsecretaria, mientras tanto. Presidente, entendiendo efectivamente la relación con el artículo 15, en lo que dice relación con el tema de la quema, el artículo 20 hace también incumplimientos referidos a cambio de uso de suelo, que es otro tema distinto de los de quema. Quema no, pero uso de suelo, esa es nuestra preocupación. Presidente, el tema, no. Presidente. En el artículo, referido al cambio de uso de suelo o la quema de residuos, entendiendo que lo de la quema de residuos aplica enteramente dado cómo se aprobó el artículo 15. Es que el artículo 15, inciso final, lo resuelve. Sí, diputado no. Presidente, el artículo 15 quedó: quien sea beneficiario por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley no podrá hacer cambio de uso de suelo.
Las prohibiciones antes señaladas se extenderán por 2 años, contados desde el término del proyecto que se haya adjudicado los recursos por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley. Por lo tanto, si alguien en incumplimiento de este artículo hiciese el cambio de uso de suelo, la sanción que corresponde es que no aplica el cambio de uso de suelo por nulidad de derecho administrativo y no una sanción adicional porque no va a existir el cambio de uso. Por eso es mi opinión de que en lo ya aprobado este artículo está en contradicción. Suelo queda. Si se aprueba la indicación del diputado Moreno, se cae el artículo completo. O sea, en votación, eliminación completa. O sea, se pone en votación el artículo del Ejecutivo. Se pone en votación la indicación de Moreno. Sí, bien. Se ofrece la palabra, si interviene algún diputado o diputada, sino para someter a votación el artículo del Ejecutivo, por la indicación del diputado Moreno. Bueno, eso, estoy ofreciendo la palabra justamente para someter a votación después el artículo del Ejecutivo que propone la indicación del señor Moreno, diputado Moreno, que se elimine el artículo. Tiene la palabra, diputada Navia. Es que si ponemos en votación la indicación del diputado Moreno, automáticamente queda eliminado el artículo, entonces lo más rápido. Muy bien. No habiendo palabras solicitadas, se somete a votación. Lo que se pone en votación es el artículo. El artículo propuesto por el Ejecutivo. Artículo número 20. Exacto. Habiendo una propuesta para eliminarlo, lo que se pone en votación es igual que una solicitud de votación separada, por lo tanto lo que se vota es a favor quienes quieren mantener el artículo, en contra quienes quieren eliminarlo. Entonces, estamos votando el artículo 20. Diputado Coloma. Perfecto. Diputado Donoso. O sea, en contra del artículo. Claro. Estamos votando el artículo. La indicación es una votación separada. Exactamente. Así es. En votación. Entonces, en contra del diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Riquelme. Diputada Riquelme. Diputada Riquelme. Diputada Riquelme. Gracias. Diputado Moreno. En contra. Diputada Navellán. En contra. Diputada Nullado. Diputado Radke. En contra. Diputado Rosas. Diputada Veloso. Me tiene en contra la ita aquí, en contra. Diputado Coloma. Presidente. En contra. Entonces, ningún voto a favor, 11 votos en contra, ninguna abstención, queda rechazado por la unanimidad de la comisión. Rechazado el artículo número 20. Perfecto. Y por lo tanto también las indicaciones se caen. Se caen las indicaciones también, por cierto. Pasamos entonces Artículo 21. al artículo 21, perdón, que señala lo siguiente. El que con el propósito de acogerse a alguno de los instrumentos que establece esta ley, proporciona antecedentes falsos o adulterados, o realice cualquier otro acto fraudulento tendiente a obtener indebidamente algunos de ellos, será sancionado con una multa equivalente al 150% de lo solicitado de conformidad al instrumento respectivo. Si el infractor ya hubiera percibido recursos por medio de alguno de los instrumentos que establece esta ley, se aplicará una multa del 200% del monto percibido, estando obligado además a la devolución de los dineros indebidamente percibidos. La misma sanción establecida en el inciso precedente se aplicará a quien, habiendo obtenido recursos por medio de alguno de los mencionados instrumentos, lo haya destinado en cualquier forma a una finalidad distinta a la contemplada en esta ley. Lo anterior deberá ser acreditado por el Servicio Agrícola y Ganadero o el Instituto de Desarrollo Agropecuario según corresponda. Además, en este caso, el infractor quedará inhabilitado por los próximos 5 años para postular a los concursos asociados a los instrumentos de esta ley. Y a su respecto se han presentado las siguientes indicaciones. La primera de ellas del Ejecutivo, para modificar el artículo 21 de la siguiente manera. Primero, para agregar al inciso primero, luego del punto aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración. Lo anterior, sin perjuicio de las demás responsabilidades que la ley establece. Luego hay una indicación de la diputada Navellán. ¿Sí? Perfecto. Gracias, diputada Navellán.
indicación retirada, la 57. Luego también del Ejecutivo para eliminar en el inciso tercero la oración. Además, en este caso, el infractor quedará inhabilitado por los próximos 5 años para postular a los concursos asociados a los instrumentos de esta ley. Y también la tercera modificación propuesta por el Ejecutivo es para agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor. Habiendo sido sancionado de conformidad a lo señalado en los incisos anteriores, el infractor quedará excluido del sistema y no podrá volver a postular a los concursos asociados a los instrumentos de esta ley por un plazo de 5 años. Eso, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra? No hay palabra solicitada. Se vota entonces el artículo con las indicaciones pedidas. Sí. Se vota entonces el artículo junto a las indicaciones del Ejecutivo. Exacto. En votación entonces el artículo 21 junto con la indicación 56 que contiene las 3 modificaciones que acabamos de señalar. Diputado Coloma. Diputado Donoso. Diputada Labra. Diputada Riquelme. Diputado Moreno. Diputada Navellán. Diputada Nullado. Diputado Radke. A favor. Diputado Rosas. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor. Con 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, que entonces aprobado el artículo 21 más las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Aprobado. Pasamos al artículo número 22. Exacto, pasamos al artículo 22 que señala lo siguiente. El operador acreditado que confeccionare un plan de manejo utilizando maliciosamente antecedentes falsos, que elaborara un informe técnico sin considerar los resultados de los análisis practicados por un laboratorio acreditado, y el que certificare falsamente hechos que constituyen presupuestos para el pago de alguno de los instrumentos que establece esta ley, serán sancionados con una multa de 200 unidades tributarias mensuales y con la eliminación del registro respectivo. El laboratorio acreditado o autorizado que expediera un certificado sin haber practicado el examen correspondiente o que consignare en él datos distintos a los resultados obtenidos en el análisis practicado, será sancionado con una multa de 200 unidades tributarias mensuales. Los infractores a que se refieren los incisos precedentes, sean personas naturales o jurídicas, serán sancionados además con la inhabilitación perpetua para participar en futuros concursos o procesos para el otorgamiento de los instrumentos que se regulan en esta ley. En caso de que el infractor fuera una persona jurídica, se sancionará a sí mismo, en la forma indicada en este inciso, a quienes hayan suministrado los antecedentes o información falsa que sirvió de base para expedir un plan de manejo, informe técnico o certificado falso, y a quienes hubieran consentido o actuado concertadamente en la expedición de dichos documentos. Sobre este artículo se han presentado las siguientes indicaciones del Ejecutivo. La primera de ellas, para reemplazar el inciso primero por el siguiente. El operador acreditado que confeccionare un plan de manejo utilizando maliciosamente antecedentes falsos, que elaborara un informe técnico sin considerar los resultados de los análisis practicados por un laboratorio acreditado, o el que certificare falsamente hechos que constituyan presupuestos para el pago de alguno de los instrumentos que establece esta ley, será sancionado con una multa de 200 unidades tributarias mensuales y accesoriamente con la eliminación permanente del registro respectivo, lo anterior sin perjuicio de las demás responsabilidades que la ley establece. Luego agrega, el inciso segundo no tiene indicaciones y agrega la segunda indicación un nuevo inciso tercero. Los incumplimientos señalados en los incisos precedentes deberán ser acreditados por los respectivos directores regionales de Servicio Agrícola y Ganadero o el Instituto de Desarrollo Agropecuario, según corresponda, quienes además deberán formular la denuncia correspondiente ante el juzgado de policía local competente de conformidad con lo señalado en el artículo 23. Luego, la siguiente indicación propone agregar en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, entre la expresión serán sancionados y la expresión con la inhabilitación perpetua, la expresión accesoriamente. Hay una sola duda que quisiera consultar al Ejecutivo, porque ahí habla de que serán sancionados y con la inhabilitación perpetua, pero entre medio está la palabra además. Entonces el accesoriamente no sé si va además accesoriamente o en qué lugar la quieren ubicar. Solo accesoriamente. Entonces reemplazaría la palabra además. Ya, entonces no es lo que decía la comisión. Y luego, para agregar el inciso tercero, entre la expresión instrumentos que se regulan y esta ley, la palabra en, que es una ecuación formal.
Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. Señora María José, perdón, primero, diputado Coloma. Yo tengo solamente una duda respecto a la indicación de la Ejecutiva. Me parece bien que se saque la conjunción y se cambie por O, para en el fondo para aumentar la posibilidad de sancionar a quienes, a los operadores que realizan o presentan maliciosamente antecedentes, pero no tengo claro la lógica de la denuncia ante el juzgado de policía local. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Porque aquí hay una sanción económica al operador, se lo sacan de los listados, si es que se pretende acusar que existe alguna adulteración de un documento, eso no es en el juzgado de policía local. Entonces no entiendo cuál es el motivo de derivar esto al juzgado de policía local cuando desde INDAP o el SAC ya se han aplicado sanciones. Y lo único que se me ocurre, por lo cual se podría recurrir al juzgado de policía local, o que apele el operador, cosa que obviamente no tiene nada que ver el juzgado de policía local, o que se pretenda establecer la falsedad del documento, que tampoco tiene nada que ver con el juzgado de policía local. Por lo tanto, no entiendo cuál es el sentido de la mención. Claro, no tengo entendido cuál es la sanción o la denuncia que se pretende tramitar ante el juzgado y cuál pueden ser sus consecuencias tampoco. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Señora subsecretaria o señora María José. Por su intermedio, presidente, primero resaltar que todas estas observaciones se vinculan con las sugerencias que hizo la Corte Suprema en su informe con respecto a las mejoras que propone en la redacción. Y por último, es el juzgado de policía local quien determina que los servicios puedan ejecutar la sanción según competencia y luego remitirse a la Tesorería General de la República. Es decir, que es el juzgado de policía local quien determina finalmente si es que existe la falta o no. Bien, gracias, señora María José. Diputado Coloma. Presidente, quedé más enredado porque nosotros hemos estado aprobando una serie de sanciones. En esta misma norma se establece la sanción para los operadores de 200 UTM, la eliminación o la prohibición de 5 años de poder postular o trabajar, ¿no es cierto?, como asesores cuando se demuestre por parte del SAC o de INDAP que se está haciendo uso de, como dice exactamente, planes de manejo utilizados en forma maliciosa, antecedentes falsos y otras. Entonces, si finalmente quien aplica la sanción es el juzgado de policía local, lo que nosotros tenemos que hacer no es darle atribución al SAC ni al INDAP para aplicar las sanciones, que es lo que la comisión quiere, sino que hay que darle las atribuciones al juzgado de policía local para aplicar estas sanciones. La sanción que está establecida por Porque en el fondo nosotros tenemos que decirle al juez de policía local, en caso de que se establezca que una persona, la sanción irá de no sé cuánta UTM y podrá eliminar de 1 a tantos años o para siempre al operador que maliciosamente entrega antecedentes, pero aquí es muy raro porque le estamos diciendo que lo va a sancionar y en el artículo 23, el servicio, dice que las multas establecidas en la presente ley se aplicarán por el juzgado de policía local competente. O sea, la pregunta es, ¿qué multa va a aplicar el SAC o INDAP? Si lo realmente importante es enviar los antecedentes al juzgado de policía local, darle la atribución al juzgado de policía local para poder establecer este tipo de multas y sanciones para los que utilicen en forma maliciosa los antecedentes, para que ahí se pueda aplicar recién la sanción. Entonces, no me queda claro cuál es el sentido de aprobar sanciones que desde el SAC o desde INDAP nunca se van a poder aplicar porque es el ministerio, el juzgado de policía local quien finalmente tiene que acreditarla. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. No sé si el Ejecutivo quiere referirse a lo que plantea el diputado. Señor Palomino, por favor, tiene la palabra. Perdón, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a las diputadas y diputados. Intentando contestar la pregunta por su intermedio, presidente, del diputado Coloma,
El modelo adoptado en el proyecto de ley es similar, por ejemplo, al que tenemos respecto de la Corporación Nacional Forestal, en la que los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal funcionan como ministros de fe, que levantan un acta de denuncia y es remitida al juzgado de policía local para la aplicación de la debida multa o sanción, que sería este caso. En este supuesto, los directores regionales del INDAP o el SAC deberán levantar un acta con la citación y la denuncia al juzgado de policía local competente, quien en definitiva luego aplica la sanción según los topes establecidos en las normas anteriormente señaladas. Entonces, el modelo es similar al que se adoptó respecto a la CONAF, donde ya existe una experiencia respecto a esa materia, y las multas son en definitiva aplicadas por el juzgado de policía local presidente. No sé si con eso logro explicar. Gracias, don Javier Palominos. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Entiendo la explicación, lo que pasa es que no es lo que dice la ley. La ley dice, el que con el propósito de acogerse a alguno de los instrumentos establecidos en la ley proporciona antecedentes falsos, adulterados o realice cualquier otro acto fraudulento tendiente a obtener indebidamente alguno de ellos, será sancionado con la multa equivalente al 100%, 50%. Aquí no dice, se enviarán los antecedentes, el ministerio tendrá que después, me imagino, ir el ministerio o INDAP o el SAC a demostrarle al juzgado de policía local que los antecedentes son fraudulentos para que el juzgado aplique la multa. Esto es lo que nos dice, yo lo entiendo, pero es distinto a lo que aprobamos. No está aprobado todavía. Lo que vamos a votar. No, porque el 21 ya está aprobado. Y lo que acabo de leer es del 21. Pues, si el infractor hubiera percibido algunos recursos, se aplicará una multa del 200% del monto. Entonces, estamos diciéndole, aplique una multa, pero que en verdad lo que está aplicando no sirve para nada, porque lo que importante es que hay que hacer la denuncia al juzgado de policía local, y el juzgado de policía local va recién ahí poder establecer cuál es la sanción que se aplicará. Eso es lo que dice al menos el texto de lo aprobado y el texto de lo que estamos votando. Sí. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Coloma. Diputada Navellán, tiene la palabra. Sí, desde un lenguaje menos técnico y menos legal, porque yo no soy abogada, quiero decir que efectivamente yo creo que el Ejecutivo cometió un error, porque efectivamente no debieron de haber presentado el artículo 21 y como 22. Si lo que querían, tal como explica Javier, es que efectivamente esto sea a través del juzgado de policía local, debieron de redactar el artículo 21 y el 22 con esa consideración. Pero ya votamos el 21, donde el juzgado de policía local no aparece por ninguna parte. La multa la aplica directamente el servicio. Entonces, no podemos, a continuación de haber aprobado eso, meter en el baile, si es que me escuchan por favor, al servicio, al juzgado de policía local, porque ya la multa ya la está cobrando, aplicando y cobrando el servicio de acuerdo a lo que votamos a favor en el artículo 21. Yo creo que acá hay un error en la redacción desde el Ejecutivo, en que tuvo la intención de hacer esto similar a lo que pasa en CONAF, pero al presentar el artículo 21, que lo aprobamos con las indicaciones del Ejecutivo, tal como el Ejecutivo lo presentó, se les pasó haber metido esto antes o haber puesto las dos cosas en un solo artículo. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Navellán. Me pido la palabra, no sé si usted, señora directora, o el señor Palominos. Directora. Gracias, presidente. Quisiera destacar que en el artículo 21 no se entrega la atribución ni al Servicio Agrícola y Ganadero ni al INDAP de ejecutar la sanción. Lo que se establece es cuánto es la multa equivalente por una determinada infracción, y es en el artículo siguiente donde se establece que es precisamente el juzgado de policía local quien tiene la competencia de aplicar la sanción luego de que el SAC y el INDAP hayan acreditado la infracción. Es decir, si uno lee ambos artículos seguidos, se da cuenta que efectivamente se plantea que es el juzgado de policía local quien impone las sanciones, y que esa sanción puede ser, debe ser el equivalente al 100%, 150% de lo solicitado conforme a lo establecido en el artículo 21. Gracias. Diputado Coloma, posteriormente diputada Riquelme. Presidente, muchas gracias. Solo decir que eso sería correcto si no dijera la frase además. Dice,
Los incumplimientos señalados en el inciso precedente deberán ser acreditados por los respectivos directores regionales de Servicios Agrícolas y Ganaderos, Instituto de Desarrollo Agropecuario, según corresponda, a quienes además deben formular la denuncia. Entonces, se aplican las sanciones y además además deberán formular la denuncia correspondiente ante el juzgado de policía local. Ahí se arregla. Sí, gracias. Tienen que aplicar las sanciones, además pero es el juzgado el que tiene que... Gracias, diputado Coloma. Diputada Riquelme. No comparto el criterio, presidente, en ninguna parte. Son cosas distintas. Si no estoy dándole la misma atribución al que constata la infracción y al que la está aplicando. Entonces tenemos un principio de la separación de poderes en esto. No podemos que sea el mismo servicio el que esté aplicando la sanción. Aquí dice claramente que constata la infracción. ¿Quién? El Servicio Agrícola y Ganadero. Obviamente, quien está fiscalizando. Bien, perfecto. Entonces, dice el 21 en la parte final, y lo que da duda, según el diputado Coloma por su intermedio presidente, además, en este caso, el infractor queda inhabilitado. En nada dice o en nada implica que sea el servicio quien aplique aquello. Es más, posteriormente señala la competencia, y eso está en muchas otras normas, el diputado Navillán por su intermedio presidente, que se coloca al juzgado o al final. En muchas otras normas existe que se aplican las multas, que se dicen los tipos de infracciones, y al final se dice juzgado de policía local, que podría ser un tema de, ahí el secretario puede corroborarlo, que puede ser un tema de técnica legislativa, sin duda, que puede ser, puede confundir o puede llevar error, pero la competencia, que es una cosa absolutamente jurídica, tiene que estar en el juzgado de policía local, en eso hay que ser ordenado, y en este caso quien constata, porque es quien fiscaliza, es el Servicio Agrícola y Ganadero. Yo no veo ninguna contradicción. Podría haber mejoras de técnica legislativa, sin duda, pero si lo miramos claramente desde el punto de vista jurídico, a mí no me presenta ninguna duda. Gracias, presidente. Diputada Navillán, posteriormente diputada Nullado. Sí, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, en la ley CIRS, el tema de las sanciones, ¿cómo está redactado? Efectivamente, el que aplica la multa es el servicio y lo cobra, o es a través del juzgado de policía local, para que veamos cómo ha sido hasta ahora. Y gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Navillán. Diputada Nullado. Yo quiero preguntarle al señor secretario cómo debiera ser este orden para que quede bien establecido la técnica legislativa. Sí, legislativa. Gracias. Sí. Muchas gracias, diputada Nullado. Perdón, pido palabra don Javier. Gracias, presidente. Muy brevemente, primero, por su intermedio, responder la pregunta de la diputada Navillán. El artículo 15 de la ley CIRS vigente, la 20.412, establece que las multas establecidas en esta ley serán aplicadas por el juzgado de policía local correspondiente. Entonces, de alguna manera seguimos ese modelo. Modelo en el cual además, presidente, se separa la función de fiscalización de la sanción. Es decir, la fiscalización está a cargo en este caso del director regional del INDAP o del SAC, quienes constatan los hechos constitutivos de la infracción para ponerla a disposición del juzgado, y sea el juzgado quien, en conformidad a ese y otros antecedentes de prueba, determine la sanción, que en este caso es la establecida en la ley, sea por ejemplo el 150% de lo solicitado, en el caso del artículo 21 u otro. Y eso es lo que contempla el artículo 23, presidente. 22 y 21, que son las conductas y las sanciones, y luego el artículo 23, el que contempla la aplicación de la multa por parte del juzgado de policía local. Entonces, así es el modelo que adoptamos y que seguimos en este caso la ley vigente del CIRS. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Don Javier, perdón. ¿Tenemos palabra, no? Sí, le vamos a ofrecer la palabra al señor secretario. Bueno, respecto de la ubicación de si van primero la sanción y luego el juzgado competente, o es al revés, no es un tema estrictamente de técnica legislativa. No veo ningún inconveniente en que pudieran establecerse la sanción y luego cuál es el tribunal competente. De hecho, estaba viendo justamente la ley CIRS que cita Javier Palomino, y habla, de hecho, en el mismo artículo, de infracciones, y luego de el inciso final, digamos, a pesar de que no están en distintos artículos, sino que en un orden que primero establece sanciones y en el inciso final la competencia del juez de policía local. No veo que haya un inconveniente en que se establezca de esa manera, siempre que quede bien preciso qué sanción, o sea, qué infracciones son conocidas por el juzgado de policía local y cuál es el juzgado de policía local competente para conocer esas infracciones, que es uno de los temas que también había tocado
el oficio de la Corte Suprema. Muchas gracias, señor secretario. Diputada Navellán. Sí, lo que pasa es que a mí me queda la duda de si queda bien formulado y bien acreditada la competencia del juzgado de policía local con esta redacción. Y eso me gustaría que me lo aclarara el secretario, por favor. Señor secretario. Tendría que verlo con mayor detenimiento, pero no sé si en las indicaciones que presentó el Ejecutivo parece que el artículo, claro, en el artículo 23 en el fondo establece sí, en el 20, y en el 23 está establecido, diputado. Las multas establecidas en la presente ley se aplicarán por el juzgado policial local competente, quien conocerá la denuncia, etcétera, etcétera. Y en su parte final señala que para las infracciones señaladas en los artículos 21 y 22 serán conocidas por el juez de policía local que corresponda al domicilio del infractor. Y ahí queda determinada la competencia del juzgado policial local. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Radke. Yo no encuentro que esté mala la redacción. Lo que sí, claro, al eliminar el artículo 20 como se eliminó, en el artículo 23 esa parte queda sencillamente en el aire, porque cuando habla del caso de infracción en el artículo señalado en el artículo 20, obviamente que ya no existe, por lo tanto esa... No, pero, perdón, esas son adecuaciones de correlato de números que se lo hace la Secretaría. Pero lo demás yo no encuentro que haya dificultad. Lo que sí, claro, llama la atención de que las multas normalmente tienen un rango. Aquí claramente se dice una sola multa, o sea, es o no es, o sea, o la persona queda absuelta o queda condenada, pero no hay una situación, no hay un rango de entre, pero bueno, es la propuesta. Bien, muchas gracias, diputado Jorge Radke. Vamos a meter a votación el artículo 22 con las indicaciones del Ejecutivo. El artículo 22 con la indicación del Ejecutivo. Perdón, antes que me pido la palabra la señora directora. Gracias, presidente. No, solo un comentario respecto de por qué no incluimos un rango, y es porque las infracciones que puedan ocurrir esta normativa tienen un componente técnico que es bien relevante, y en los juzgados de policía local muchas veces no existen las competencias para poder ponderar si la infracción es grave o no tan grave. Entonces, lo que ha pasado en la historia de la ley del CIS es que el rango no aplica. Y en general no se aplican sanciones sanciones en multas respecto de alguna infracción a la ley anterior, que todavía está vigente prórroga. Entonces, por eso es que proponemos establecer una única multa, porque así reducimos la discrecionalidad y la necesidad de tener mayores competencias para aplicar esta sanción. Muchas gracias, directora. Sí, diputado Radke. No, todos sabemos que existe la irreprochable conducta anterior, como también, ¿no es cierto?, el hecho de haber tenido infracciones anteriores. Entonces, claramente eso le permite a los jueces o a quien aplica cierta ponderación en lo que significa la conducta anterior del infractor para ser más estricto o ser más benigno, porque claramente no es lo mismo ser un infractor contumaz, ¿no es cierto?, o primer infractor, y finalmente le aplicar la misma sanción a uno y al otro. Entonces, más que nada, por eso. Gracias, diputado Jorge Radke. Ahora sí, en votación, señor secretario. En votación, entonces, el artículo 22 del proyecto, en conjunto con la indicación 58, que propone varias modificaciones a este mismo artículo. Diputado Coloma. Presidente, a ver, yo comparto la lógica del Ejecutivo de establecer sanciones estrictas, sin mucho rango, para que efectivamente se apliquen. Juzgado de Policía Local muchas veces aplica multas excesivamente bajas para este tipo de sanciones, y lo que se pretende con esto, me imagino que evitar que ocurran estos hechos. Sin perjuicio de eso, a mí no me convence la redacción del artículo 22, cuando, por la forma en la cual se diseña el artículo. Durante el texto va dando la sensación de que tiene que ser el SAC o INDAP quienes aplican la multa, para al final establecer una
la competencia del juzgado de policía local. Y a mí, y en lo personal, cuando se habla de que el SAC debe validar los incumplimientos y además hacerle presentación, creo que se está, desde el punto de vista procedimental, haciendo las cosas al revés. Lo que yo siento que debiese pasar en este tipo de hechos es que el SAC deba hacer efectivamente, o INDAP, la denuncia, y después se tenga que presentar todos los antecedentes durante la tramitación del juicio. A mí, de personal, no me gusta cómo quedó la redacción, creo que es confusa, creo que va a traer más complicaciones que eso, y por lo tanto voto en contra. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Gracias, diputado. Diputado Donoso. En contra. Diputada Labra. A favor. Diputada Riquelme. Diputado Moreno. A favor. Diputada Navellán. A favor. Diputada Nullado. A favor. Diputado Ratger. Brevemente, teniendo presente de que los juzgados de policía local tienen un procedimiento al cual hay que acogerse, ese es el procedimiento común al cual corresponde, si no hay un procedimiento distinto, especial, aplicado en esta ley. Por lo tanto, se entiende que la denuncia la hace, ¿no es cierto?, los servicios públicos que ya antes he indicado, y ellos acreditarán en el proceso probatorio que establece el procedimiento la responsabilidad del infractor. Así que voto a favor. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Rosas. Compañero Ratio. Recogiendo la misma De rojo. evaluación del diputado Ratker por su intermedio, y también entendiendo que en el artículo 23 se aclara más esto, a favor. Gracias, diputado. Diputada Veloso. A favor. Presidente. A favor. 9 votos a favor, 2 en contra. Queda aprobado entonces el artículo 22 en conjunto con la indicación 58 que lo modifica. Aprobado. Pasamos al artículo número 23. Así es, presidente. Pasamos al artículo 23, que señala lo siguiente. Artículo 23. Las multas establecidas en la presente ley se aplicarán por el juzgado de policía local respectivo. Y hay una indicación del mismo Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 23. Las multas establecidas en la presente ley se aplicarán por el juzgado de policía local competente, quien conocerá de las denuncias que le formularen las personas señaladas en el artículo 3 de la ley número 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local, o los respectivos directores regionales del Servicio Agrícola y Ganadero o el Instituto de Desarrollo Agropecuario según corresponda. En el caso de las infracciones a lo señalado en el artículo 20 de esta ley, estas serán conocidas por el juez de policía local del lugar donde se encuentre ubicado el predio. Por su parte, las infracciones señaladas en los artículos 21 y 22 serán conocidas por el juez de policía local que corresponda al domicilio del infractor. Tenemos el mismo problema que se está refiriendo al artículo 20 que fue... Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputada Navellán. En realidad dos dudas. Uno, porque hace referencia a este artículo 20 que no existe ya. Pero además, ¿por qué se establecía que distintos juzgados de policía local vean las multas? Una, el juez de policía local del lugar donde está el predio, y en otro caso, por el juez de policía local que corresponde al domicilio del infractor. ¿Por qué la diferencia? No, me gustaría que el Ejecutivo lo pudiera explicar. Gracias. Muchas gracias, diputada. Silencio, diputado, por favor. ¿Se ofrece la palabra? Sí. Pero antes quisiera, bueno, si es que hay acuerdo de la comisión y se aprueba esta indicación, habría que borrar todo lo que alude al artículo número 20, ¿no, secretario? Así es. Sí. Sí, se elimina todo lo que alude, donde dice, en caso de la infracción, donde se refiere al artículo 20, claro. esa frase, habría que eliminarla si se aprueba la indicación, ¿no? Diputado Coloma. Presidente, iba a plantear lo mismo que usted señaló, con una duda de...
yo no estuve cuando se votó el artículo 15, no tengo claro cómo quedó la redacción, pero no sé si en algún caso habría que dejar algún tipo de sanción del artículo 15, que es el que en la práctica reemplazó al 20 para poder derivarlo al juzgado de policía local algún tipo de incumplimiento. Ahí no me acuerdo bien cómo quedó el 15 para efectos prácticos. Muchas gracias, diputado Coloma. Podemos retroceder un poco al artículo número 15, señor secretario. El artículo 15. En el artículo 15 se eliminó su inciso segundo y quedó de la siguiente manera: quienes sean beneficiarios por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley no podrán cambiar el uso del suelo. Y luego, las prohibiciones antes señaladas se extenderán por 2 años contado el término del proyecto que se ha adjudicado los recursos por medio de alguno de los instrumentos establecidos por esta ley. Claro, impedimento. Claro. ¿No? Sí. Señora directora. Gracias, presidente. Contestar por su intermedio la pregunta de la diputada Navellán. ¿Por qué en algunos casos corresponde al del domicilio del infractor y en otros casos al predio? Y es porque en el artículo 21 se hace referencia al beneficiario, es decir, el productor o productora que recibe el incentivo es quien puede cometer la infracción, y en el artículo 22 se hace referencia a los operadores o a los laboratorios cuando entregan información que es fraudulenta. Entonces, nos pareció más correcto que en el caso del artículo 21 se haga referencia al predio. Perdón, sí. Perdón, que en los casos de los laboratorios y de operadores corresponda al domicilio del infractor y que no tenga relación con el predio. Recordemos que en algunos casos los análisis de suelo, por ejemplo, podrían ser realizados en una región distinta. Así es. Gracias, señora directora. Sí, diputada Riquelme. Sí, yo creo que presidente, yo creo que como no tenemos ya el artículo 20, entonces no tenemos estos supuestos, ¿cierto? Por lo tanto, no tendríamos el tema de la competencia del lugar donde se ubica el predio. ¿No es así? No tendríamos eso, por lo tanto, debiera quedar según corresponda hasta el punto seguido, y luego las infracciones señaladas en los artículos 20, 21 y 22 serán conocidas por el juez de policía local que corresponde al domicilio del infractor, que es la regla general. Entonces propongo eliminar desde en el caso de las infracciones hasta parte, coma, y luego partir con mayúscula las infracciones señaladas. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Diputado Riquelme, haría acuerdo para hacer esa modificación para aprobar de esa forma la indicación del Ejecutivo, ¿no? Presidente, sí, don Javier. Gracias, presidente. Previo a que la comisión pueda adoptar esta decisión, presidente, me gustaría, si es posible, contestar la pregunta del diputado Coloma por su intermedio, que dice en relación con lo que establece el artículo 15 en relación con lo que se rechazó en el artículo 20. El artículo 20 contemplaba una sanción por la infracción del cambio de uso de suelo. Al rechazarse el artículo 20, el cambio de uso de suelo queda sin sanción alguna. Por lo tanto, este artículo 20 que está en el artículo 23 que estamos revisando no tendría sentido. Sin perjuicio de eso, hay que dejar presente que el artículo 15 establece una prohibición de cambio de uso de suelo para el usuario que esté bonificado por el programa. Y en el caso de incumplimiento de ese cambio de uso de suelo, es decir, si logra obtener alguna de las autorizaciones que contempla el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ese usuario no tendría ninguna sanción asociada, por cuanto se rechazó el artículo 20. Eso quería plantear, presidente, antes de que pudiera tomarse esa decisión por parte de la comisión presidente. Muchas gracias, don Javier Palominos. Hay una sugerencia aquí de parte del secretario, me gustaría que usted se la transmita al Ejecutivo. Perdón, lo que estábamos hablando es que al eliminarse el artículo 20, que era el que establecía la sanción al cambio de uso, a la prohibición de cambio de uso del suelo, pero quedando en el 15 la prohibición de cambio de uso del suelo, pero sin sanción, quizás si no convendría aquí poner en el artículo, en vez de artículo 20, artículo 15, para que ponerle una sanción a una prohibición que habría quedado sin sanción. Diputado
Ratger, sí. Sí, gracias, presidente. Ahí volvemos a lo que dijo el diputado Donoso, en el sentido de que es un acto administrativo, por lo tanto se declara la nulidad y eso se retrotrae al cambio de uso de suelo, y punto. Esa es la sanción. No hay otra sanción. No sería necesario en ese caso. Gente. Tiene razón. En ese caso no sería ¿O no? necesario. Sí. Sin la frase como lo dijo la diputada Riquelme. Sí, se votaría sin la frase como lo plantea la diputada Riquelme. Revuelta de hoja. Y si le damos lectura, por favor, Exacto. a la indicación del Ejecutivo. La indicación del Ejecutivo. Silencio, por favor. Silencio, por favor. La indicación quedaría de la siguiente forma. La indicación 59, propuesta del Ejecutivo y tomando en Diputada consideración... Avellán, por favor. Perdón. La indicación 59 del Ejecutivo y tomando en consideración la eliminación del artículo 20 y por lo tanto la adecuación que debe realizarse quedaría de la siguiente manera. Artículo 23. Las multas establecidas en la presente ley se aplicarán por el juzgado policial local competente, quien conocerá de las denuncias que le formularán las personas señaladas en el artículo 3 de la ley número 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local o los respectivos directores regionales del Servicio Agrícola y Ganadero o al Instituto de Desarrollo Agropecuario según corresponda. Las infracciones señaladas en los artículos 21 y 22 serán, van a pasar a ser 20 y 21 por un tema de correlato numérico, porque al eliminarse el 20 se corre todo, pero la que hasta el día de hoy son 21 y 22, serán conocidas por el juez de policía local que corresponda al domicilio del infractor. Así queda la indicación, la propuesta. ¿No? Pero es que No. no parecía necesario según lo que explicó el diputado Donoso. No. En votación, con esa redacción, señor secretario. Perfecto. Entonces la indicación 59, con la redacción recién señalada, se pone en votación. Diputado Coloma. Sí. Diputado Donoso. ¿No está? Ahí está. Ok. Diputada Labra. Diputada Riquelme. Diputado Moreno. Diputada Navellán. Diputada Anullado. Diputado Ratger. Salió, diputado. Diputado Rosas. Diputada Veloso. No está. A favor. Diputado Coloma, ahora sí. Presidente, yo creo que sí tiene que haber sanción, así que voto en contra. Diputado Donoso. Presidente. A favor. 9 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Queda aprobada entonces la indicación 59 con la modificación señalada. Aprobada la indicación. Pasamos entonces al título sexto de la evaluación y monitoreo del sistema, compuesto por el artículo 24, que señala lo siguiente. Artículo 24. La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias será responsable de gestionar la evaluación del impacto del sistema establecido en esta ley. Para ello contratará externamente los servicios que lo permitan. La periodicidad y los términos de referencia de las evaluaciones de impacto que se efectúen serán concordados con la Dirección de Presupuestos al inicio de su implementación. Cada hito de este proceso será regulado en el reglamento de esta ley. En el marco de lo anterior, los beneficiarios del sistema estarán obligados a proporcionar a los organismos públicos que participan de la ejecución y monitoreo de esta ley la totalidad de los antecedentes e información que les sea solicitada y que se refieran al cumplimiento de los planes de manejo aprobados o a la ejecución presupuestaria de los recursos que le fueron entregados en el ámbito de la ley según corresponda. La forma de operar lo aquí señalado se determinará en el reglamento de esta ley. Y sobre este artículo se han presentado las siguientes indicaciones. La primera, indicación número 60, del diputado Moreno, que propone reemplazar el artículo 24, este artículo 24 por el siguiente. La presente ley se evaluará en los términos, criterios y formas y periodos que determine el Ministerio de Agricultura a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias o quien el Ministerio determine. Los hitos, plazos y condiciones que se contemplen en este proceso estarán contenidos en la política pública que cree un sistema de incentivos para la gestión sostenible de los suelos agropecuarios. Luego la indicación número 61 de la diputada Navellán, que propone agregar un nuevo inciso tercero nuevo, digamos, al artículo 24 del siguiente tenor. Al finalizar cada plan de manejo, se requerirá por parte de la autoridad respectiva un informe final
con el detalle pormenorizado y cartagán del ciclo, resumido por año, el cual será revisado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Y por último, la indicación 62 de la diputada Ana Avellán, para agregar un nuevo inciso final. El Ministerio de Agricultura podrá asignar los recursos para la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias con evaluación anual de acuerdo a diversas consideraciones técnicas como porcentaje de ejecución presupuestaria del programa, cantidad de hectáreas beneficiadas y número de planes de manejo otorgados. Muchas gracias, señor secretario. Retiran las dos indicaciones de la diputada Ana Avellán, señor secretario. Retirar la indicación 61 y la 62. Y la 61 y la 62. Se ofrece la palabra, señoras diputadas, señores diputados. Diputado Moreno, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, lo primero que señalar es que, a diferencia del artículo 24, acá lo que trato de hacer es meterlo todo más resumido dentro de las competencias del Ministerio de Agricultura y no dejarlo amarrado a que, como señala el artículo 24, tengan que contratar externamente los servicios que le permitan, porque esto es como decirle, ODEPA, tú te haces cargo, pero tienes que ir a contratar a un tercero. O sea, yo le digo a B que contrate a C para que haga la pega que le estoy asignando a B. Por el contrario, lo que yo planteo acá es que sea el mismo ministerio, a través de la misma ODEPA, o de quien el ministerio en su defecto determine, que tal eso también puede generar que tenga las capacidades internas para hacer las mediciones, los plazos, los hitos, las condiciones que se contemplen dentro de los contenidos de la misma política pública, como se están determinando en los incisos anteriores y en los artículos anteriores. Creo que queda de una manera un poco más lograda, que entrega a la vez más flexibilidad para analizar, considerando los criterios que se van a usar para utilizar esta política pública, o sea, considerando los distintos criterios que pusimos en buena parte de las primeras indicaciones, y no con la obligación de que ODEPA tenga que ir a subcontratar un tercero, porque ahí también se van a ir parte de los recursos. Muchas gracias, diputado Benjamín Moreno. Diputada Riquelme. Presidente, tengo una duda. Es que esto guarda relación con el artículo, o sea, con la indicación 1 del mismo diputado Moreno, donde dice que las autoridades ministeriales podrán establecer una política pública, que un sistema de incentivo, etcétera, etcétera. Dichas políticas podrán... No recuerdo qué hicimos con esta indicación, con la número 1. ¿La rechazamos, la aprobamos, qué dejamos? ¿Alguien fue inadmisible? Entonces yo creo que en concordancia con aquello, esta debería seguir el mismo camino. Me parece que son exactamente del mismo tenor. Aquí se habla de la misma evaluación de la creación de la política pública y la forma de evaluación. Entonces, sí, dice, podrán establecer una política pública que crea un sistema de incentivos. No estoy hablando de la otra. No, tú estoy hablando de la del 1. Esa fue y esta fue inadmisible, ¿sí? Diputado Moreno, posteriormente... A ver, no confundir cuando hay una indicación que entrega la atribución de establecer una política pública, que cuando hay una indicación que hace referencia a esa política pública. Son dos cosas distintas. En una se entrega la atribución y en otra se hace la referencia. La referencia en ningún caso es inadmisible. Lo que pasa es que si se eliminó eso, ¿por qué se va a mantener lo otro? Pero si no hay política pública. Diputado Coloma, perdón. No hay. Gracias, presidente. Yo entendiendo lo que plantea el diputado Moreno respecto de que sea el ministerio y no tener que obligar a contratar servicio externo, a mí sí me gusta la parte del Ejecutivo donde dice que todo esto tiene que ser concordado con la dirección de presupuesto. Yo siento que muchas veces estos programas, al final en los gobiernos, quien probablemente el más duro para cuidar las lucas es presupuesto. Y a mí sí me gusta la idea que la dirección de presupuesto esté resguardando el buen uso de estos recursos. Porque al final, además, la dirección de presupuesto suele estar metida igual en esto. Y lo otro, que aquí tengo una duda más que una pregunta, es que al tener servicio externo, claro, quizá uno parte de la desconfianza de que van a ser operadores cercanos al gobierno de turno quienes van a ser contratados. Ese es el problema. Si estuviésemos en la lógica de creer que efectivamente
van a ser personas más expertas en el tema, más que de un determinado color político, yo aprobaría de todas maneras la del Ejecutivo, pero tengo esa legítima duda respecto de que los contratados me tinca que van a ser amigos del gobierno de turno, y ni siquiera quiero decir que de este puede ser del gobierno de turno, y eso en eso yo comparto la preocupación del diputado Moreno. Gracias, presidente. Sí, exactamente. A mí me gusta muchísimo la indicación del diputado Moreno, a pesar de que tiene razón respecto de lo de la DIPRES el diputado Coloma, pero esto es algo que hemos visto a lo largo de una cantidad loca de gobiernos, y esto se presta para el amiguismo y para que contraten al operador político de turno. Entonces, de verdad, me parece que teniendo el Ministerio de Agricultura un presupuesto tan exiguo, y que por más que hemos dado la pelea, no ha sido nunca posible que tenga un presupuesto más o menos razonable, no podemos seguirlo estrujando, y menos aún para pagar amigos del gobierno de turno que corresponda. Así que yo me quedo con la indicación del diputado Moreno. Presidente, Moreno, sí, propongo lo siguiente: retirar la indicación 60 de mi autoría y reemplazarla por una que elimine la frase "para ello contratará externamente los servicios que lo permitan". Perdón, ¿cambió la redacción de la indicación? Elimino esa y agrego una indicación nueva que elimina la frase "para ello contratará externamente los servicios que lo permitan". Muchas gracias, diputado. La del Ejecutivo Moreno. sin esa frase. Diputada Lara, posteriormente diputado Coloma. Gracias, presidente. Por su intermedio, me gustaría preguntarle al Ejecutivo si no es habitual que anualmente DIPRES evalúe el impacto del programa. Eso es. Gracias. Muchas gracias, diputada Paula Lara. Diputado Coloma. Sí, muchas gracias, presidente. Solo preguntarle a ODEPA si tiene las condiciones también de evaluar el impacto. Quizá nos van a decir que no tienen ni una capacidad de evaluarlo, entonces vamos a estar generando una norma. Es que se evalúan, claro, se evalúan por parte de la DIPRES, pero otra forma es un poco gestionar la evaluación del impacto. No, capaz que se puede hacer igual, efectivamente. Por eso mantener a... Señora subsecretaria. Gracias, presidente. Tengo que preguntarle por la propuesta del diputado Moreno. A ver, aquí de lo que estamos hablando justamente es de la evaluación de impacto del programa. ¿Y por qué me detengo en impacto? Porque hay distintos tipos de evaluación. Lo que realizamos anualmente, realiza la DIPRES anualmente para todos los programas, son evaluaciones, bueno, hay de distintos tipos, pero de cobertura o desempeño, incluso de resultados. Una evaluación de impacto es una técnica metodológica, digamos, que implica contar con una línea de base y cambios posteriores en el tiempo en función de esa línea de base o situación inicial que ODEPA, con todas sus excelentes capacidades, aquí directora y equipo presente, no realiza. Las evaluaciones de impacto las realizan en general, yo diría que salvo muy pocas excepciones, universidades. Las dos evaluaciones de impacto del programa las ha realizado la Universidad de Talca y la Universidad de Chile. Y eso tiene muchas virtudes. Un externo, neutro, técnico, que genere evidencia, distinto del propio gobierno de turno, que evaluar impacto es bien complejo de parte de un propio gobierno de turno, además de la cuestión metodológica, digamos, de lo que implica una evaluación de impacto. Pongo los casos de la Universidad de Talca y la Universidad de Chile, que independiente de los cariños posibles políticos de cada quien, en el fondo no son pequeñas consultoras ni operadores de gobiernos de turno, sino que son universidades las que tienden a hacer este tipo de evaluaciones. Dicho todo eso, nosotros no tenemos ningún problema con la propuesta que hace el diputado Moreno en términos de sacar la frase "para ello contratará externamente los servicios que lo permitan", porque tampoco lo niega, digamos, en la medida en que ODEPA quedaría a cargo de gestionar la evaluación de impacto del sistema. Es una posibilidad que en el gestionar esa evaluación es una posibilidad que en los hechos, les digo, va a ser lo más probable, porque ODEPA no está en condiciones de hacer una evaluación, sí de otro tipo de evaluaciones, insisto, pero no de impacto, que son las que efectivamente requerimos para ver. Muchas gracias, señora subsecretaria. Entonces la indicación de diputado Moreno estaría retirada y se incluiría en una nueva redacción la propuesta que usted acaba de hacer. Damos lectura de esa forma nueva, subsecretario, por favor. Perfecto, presidente. Entendiendo que el mensaje del Ejecutivo, digamos,
Bueno, lo que podría ser que una propuesta del diputado Moreno para eliminar esa frase, como una indicación para eliminar esa frase. Sí, pido la palabra ante la diputada Nullado, después pido la palabra ante el diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nullado. Sí, lo que pasa es que la indicación, lo que nos propone el Ejecutivo es bien raro, porque nos dice saquen la frase, pero lo vamos a hacer igual. Entonces, es como, lo vamos a hacer igual. Entonces, claro, tampoco la idea es que entonces nosotros digamos, entonces metamos una indicación para prohibirlo. Al revés, busquemos un mecanismo que dé tranquilidad, certeza de que la plata de que van a evaluar esto van a ser bien utilizadas. Si ustedes me dicen que lo hace la Universidad de Talco, la Universidad de Chile, entonces uno podría agregar, para eso contratar extendamente los servicios de alguna universidad acreditada por el Estado que lo permitan. Y ahí uno se saca quizás el fantasma de que sean operadores. Gracias, presidente. ¿A reemplazar esa frase por la que diputada Paula Labra. Gracias, presidente. Y de ahí la diputada Nullado. Por su intermedio, me gustaría preguntarle a la subsecretaria o la directora de ODEPA si efectivamente la Oficina de Estudios y Política Agraria no tiene la capacidad para hacer una evaluación de impacto. Diputada Nullado, posteriormente le ofrezco la palabra a la señora directora. Presidente, como está el equipo del ministerio completo, la subsecretaria y el ministro, a mí me gustaría, como decía el diputado Coloma, tener una propuesta que dé garantía también a los programas, porque la mayoría de las evaluaciones que se hacen, como fue el caso del PRODESAL y como es el PDTI, muchas de estas instituciones que evalúan son desconocedoras de la realidad de cada uno de esos territorios y a veces sus evaluaciones son tan negativas que finalmente la dirección de presupuesto termina diciendo este proyecto o este programa prácticamente no debiera continuar. Y ahí uno debiera tener tal vez un mecanismo o las personas o las instituciones que den garantía de evaluaciones que permitan hacer sugerencias, pero que éstas no terminen con los programas, porque la mayoría de los que han pasado por evaluaciones, la sugerencia de la dirección de presupuesto ha sido este programa no sirve y por lo tanto hay que cambiarlo. Por lo tanto, a mí me da ese miedo. Entonces, no sé qué instituciones pudieran resguardar aquello. Por eso mi pregunta es al Ejecutivo, la experiencia, los años en que se tiene, que han habido varias evaluaciones, y cuál debiera ser esta modalidad. Gracias. Muchas gracias, diputada Emilia Nullado. Señora directora. Gracias, presidente. Quisiera mencionar un poco que en el artículo 25 se establecen obligaciones... Le quiero pedir el acuerdo para prorrogar por 5 minutos para alcanzar a despachar este último artículo. Sí. Acordado. Perdón, que en el artículo 25 se establece la obligatoriedad de que ODEPA realice el monitoreo y la evaluación de los resultados año a año. Es decir, nosotros estamos asumiendo funciones que hoy día no se realizan, y creemos que son importantes para el correcto funcionamiento del programa. Sin embargo, como ha mencionado la subsecretaria, la evaluación de impacto es muchísimo más compleja. La última evaluación de impacto que tuvimos, por ejemplo, requirió levantar 1.500 muestras a lo largo del territorio para ver efectivamente el impacto que ha tenido el programa, y para eso necesitamos tomar muestras de terreno que no hayan sido intervenidos y otras que sí, realizar análisis de laboratorio, etcétera. Y esas capacidades no las tenemos al interior de ODEPA y requerimos recursos adicionales para poder hacerlas. Entonces, es efectivo, ODEPA no tiene la capacidad instalada para realizar evaluaciones de impacto. Estas evaluaciones son a lo menos 2 durante el funcionamiento de este programa, y ODEPA tiene las características, tiene las capacidades para el trabajo que es más permanente y no para estos trabajos que son acotados en el tiempo y que la probidad no permitiría que nosotros tuviéramos condiciones instaladas permanentemente para este tipo de monitoreos que son tan específicos y que tienen que levantar información que es técnica, que es bien profunda. Sin perjuicio de eso, nosotros trabajamos en el monitoreo como contraparte en estos mismos informes y somos parte de los comités cuando realizamos estas evaluaciones, aportando con las capacidades técnicas que existen en la institución. Muchas gracias, señora directora. Muy bien, no habiendo más palabras, leemos la nueva redacción.
señor secretario, para posteriormente votar. Perfecto. Entonces el diputado Coloma ha presentado una indicación para reemplazar la frase "para ello contratará externamente los servicios que lo permitan" por la siguiente: "para ello contratará externamente a alguna universidad reconocida por el Estado". Los servicios de alguna universidad. Los servicios de alguna... Exacto. Perfecto. Hay que aclarar. Los servicios de alguna universidad reconocida por el Estado. Entonces se votaría el artículo 24 del mensaje en conjunto con la indicación recién presentada. Muy bien. En votación, señor secretario. Diputado Coloma. Diputado Donoso. Diputada Laura. Diputada Riquelme. Diputado Moreno. Diputado Moreno, votación. Diputada Navellán. Diputada Nullado. Doña Miriam. Diputado Radger. A favor. Diputado Rosas. Diputada Veloso. Diputada Veloso. A favor. Diputada Veloso. No. Gracias. Presidente. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Que aprobado el artículo 24 junto con la indicación del diputado Juan Aprobado el artículo 24 con la indicación del diputado Coloma. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.